Estamos otra vez aquí en Panorama 15 acompañados de Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, para hablar sobre distintos temas que nos interesan a nosotros, los fanáticos de las regiones. Entre ellos, cómo se están estimulando ciertos sectores productivos. Ya vimos el tema del piloto que está desarrollando Corfo en conjunto con Cercotec y con Cernatur, que es un caso muy particular de desarrollo territorial, estimulando un poco la nueva forma administrativa que podría tener el Estado en el futuro. Así que hoy día queremos darle foco al otro lado, que son las líneas estratégicas. Eduardo, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias, Paloma, por la invitación. Cuéntenos un poco en qué van y cuáles son los focos de en el fondo, de esta fuerza que le están poniendo a ciertas líneas estratégicas de desarrollo. ¿Cuál es la mirada que se está teniendo, etcétera? Bueno, la Corfo hoy día está impulsando, tanto a nivel nacional como mesorregional, agrupaciones de regiones, y dentro de la propia región, de cada región, la necesidad de mirar en forma un poquito más estratégica el desarrollo productivo de los territorios y plantearse metas, objetivos que tengan que ver con aprovechar oportunidades de crecimiento rápido, pero que al mismo tiempo impliquen una cierta diversificación de la estructura productiva en el sentido de mayor sofisticación y también contratación de capital humano de mayor nivel, de mayor calidad, porque lo que nosotros tenemos que hacer es irnos anticipando como país para ir creando en el territorio, en los territorios, espacios de desarrollo dinámico, innovador, que generen una demanda por capital humano de mayor nivel, de tal manera que toda la inversión que haga Chile en capital humano, en igualdad de oportunidades en el tema educacional, no se genere frustración al final, que haya, ¿no es cierto?, las posibilidades de empleo en los territorios. Y aquí el tema clave es que se genere la capacidad de atraer talento a los territorios y de retener talento. Uno de los grandes reclamos de las regiones es que Chile tiene una concentración de capital intelectual, no solo capital físico, tremendo en la región metropolitana o en las capitales regionales, pero fundamentalmente la región metropolitana. Entonces, nuestra estrategia de generar desarrollo productivo con mirada estratégica en los territorios tiene que ver con un objetivo último, que es poder generar esta inflexión a una economía un poquito más basada en tecnología, en innovación, en capital humano avanzado, que nos permita atraer talento, retener talento. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un proceso que además en sí mismo es muy importante. Es un proceso participativo desde los territorios hacia arriba, en que se genera un espacio en que participan el Estado, distintos actores del Estado, participan los académicos, participan empresas, grandes, pequeñas, medianas, proveedoras, suministradores, y también participa la sociedad civil, distintos actores, ONG, etcétera. Esta participación se ha generado en el diseño de la estrategia de la mesorregión. Lo que pasa es que hemos hablado de muchos conceptos que tal vez la gente no conoce bien. Por ejemplo, que estamos tratando de definir vocaciones productivas por un territorio que va mucho más allá que los límites regionales, sino que tratar de reaglutinar a los territorios de acuerdo a sus vocaciones productivas más comunes, ¿verdad? Claro. Y sobre esa vocación o sobre ese modelo de desarrollo mesorregional, entonces la discusión se hace en todos estos niveles. A ver, ¿de qué forma han participado? ¿Cómo se ha hecho? Te voy a dar un ejemplo. Tomemos acuicultura. Ajá. Acuicultura, hay un desarrollo acuícola que nos interesa como país, en todo el país. Nos interesa que haya acuicultura en Arica, en Iquique, en Antofagasta y también en Magallanes. Y hay ciertos ámbitos de trabajo de estos espacios público-privado, de sociedad civil, en que es necesario abordar temas que solo se pueden resolver a nivel nacional, temas que pueden tener que ver con aspectos regulatorios o con líneas de investigación. De la crisis del virus ISA, por supuesto que el tema regulatorio termina siendo relevante. Es relevante. Entonces, en el caso acuícola, hay una mesa que llama y convoca y participan actores de nivel nacional que vienen de las regiones, pero algunos están en Santiago, vienen de todos lados y vienen de los programas que están a nivel mesorregional y a nivel regional.
Entonces, ¿cuáles son las siguientes bajadas? La siguiente bajada es que hay programas mesorregionales. Cuando hablamos del clúster del salmón, que es otro programa estratégico, entonces ahí incorporamos desde la Araucanía hasta Magallanes. Hasta Magallanes. Hoy día hay una producción importante en Magallanes. Entonces eso es un mesorregional que tiene la misma gobernanza, pero con actores que tienen más que ver con el entorno mesorregional. Entonces ahí participan los distintos actores. Y después tenemos programas acuícolas que son regionales. Por ejemplo, el tema de choritos. Hay una mesa, por lo tanto un programa estratégico en la región de los lagos, donde está el 90% o más de la producción de chorito, que ocurre en el contexto regional. Entonces, lo interesante es que se producen en cada nivel capas que se vinculan en aquellos aspectos que requieren coordinación, pero que tienen especificidad en todos aquellos temas en que lo óptimo es hacerlo lo más cerca posible del territorio. Entonces, estamos armando en todo Chile un esquema de desarrollo productivo que le permite a los territorios ver sus vocaciones productivas y organizarse y crear capital social en torno a una visión de desarrollo futuro y comprometer al Estado y a distintos actores a tomar acciones coherentes. ¿Por qué? Porque se establecen estudios de oportunidades, de brecha y hojas de ruta. Y las hojas de ruta al final son negociadas en distintas instancias con el gobierno regional, con lo sectorial, y finalmente se concuerda un programa de avance. Y la gracia, y distinto a lo que se hizo en el tema de clúster del año 2007, que el tema de clúster del año 2007 era de arriba hacia abajo, se contrató una consultora internacional, el Boston Consulting Group. Y eso ya es muy antiguo para la época en la que estamos, ¿no? Pero no importa, pero hay una lección. El grupo de iluminados que nos juntamos ahí, éramos un grupo de iluminados, podríamos haber tenido la razón, pero ¿en qué medida eso fue comprado por la sociedad chilena a lo largo de todo el territorio? ¿Cuánto le involucra en el fondo? ¿Cuánto le involucra? No fue, y tal es así que vino el gobierno de Piñera y se olvidó de la política de clúster y lo archivó. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es un esquema que crea capital social. Y densidad para las decisiones que se toman. Y una densidad de participación y de comprar de verdad lo que se está planteando, porque ellos son protagonistas de ese proceso. Claro, no se puede desechar esa política después con tanta facilidad. Entonces, démosle mucha importancia al proceso en sí mismo. No solo, obviamente, así planteamos cosas espectaculares, sino que al proceso de construir capital social. Sabemos que el capital social en Chile es muy bajo. Sí, claro. Y lo es una de las grandes tareas. En una de las grandes, en todas las regiones. Y porque además, central, si no, se vuelven insostenibles otras grandes definiciones. Una pregunta en particular, toda esta política estratégica, ¿a qué tipo de empresas está apuntando? ¿A las grandes, a las medianas, a las pequeñas, a todas? A todas. ¿En qué porcentajes? ¿Sabes lo que pasa? Depende. Cuando hablamos del tema de la minería, por ejemplo... Es que hablemos de la acuicultura, porque ahí hay tanta polémica. No, pero hablemos de la minería. Cuando tú me vas a decir, pero después hablamos de la acuicultura. No hay problema, Okay. pero si tú me hablas de la minería en el norte, tú me vas a decir, solo Codelco y qué sé yo, Coyahuasi y otras empresas grandes. Por supuesto, si esas empresas no participan, ¿qué posibilidades vamos a tener de desarrollar proveedores chilenos que le puedan ofrecer servicios tecnológicos, servicios con capital humano sofisticado a las empresas mineras? Las necesitamos como protagonistas del proceso. Pero hay una colmena aparte alrededor de todos ellos. Eso, el tema de los proveedores. Tenemos entonces ahí un programa nacional de minería virtuosa, pero al mismo tiempo tenemos un programa regional en Antofagasta de desarrollo con proveedores para la minería. Y hay un vínculo en la estructuración de las hojas de ruta, en la identificación de los problemas, de las alianzas entre el programa nacional y el programa regional. Entonces ahí en el programa regional es la AIA, que son 90% empresas pyme las que participan, muy poquitas empresas más grandes. Entonces efectivamente nos necesitamos a todos y necesitamos que las empresas grandes adquieran una nueva visión de crear valor compartido, de desarrollar, ¿no es cierto?, invitar a los proveedores a innovar con ellos. Hacia allá va mi siguiente pregunta, sí, que tiene que ver con... Usted sabe perfectamente que los grandes desafíos del gobierno y de Chile en general, de este y los próximos gobiernos, probablemente van a ser los problemas de equidad.
las políticas que se están desarrollando estratégicas, ¿de qué forma están colaborando a que, por ejemplo, ciertos actores más pequeños y atomizados, que son muy dependientes de los grandes y que tienen generalmente unas relaciones no tan justas, ¿verdad? De repente depende de la industria y depende del tamaño de la empresa, las relaciones entre los proveedores de las grandes empresas no necesariamente están muy bien reguladas o protegidas, o no necesariamente los instrumentos del Estado están en función de que esas empresas más chicas crezcan, ¿verdad? Y se desarrollen en otras líneas. Entonces, ¿de qué forma esta mirada estratégica y esta cuestión de abajo hacia arriba, que lo atraviesa todo, promueve la equidad o la mejor distribución entre las empresas que hoy día componen? Paloma, tú dices... es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y se juntan y se produce algo positivo. Mira, esto tiene mucho que ver con la equidad, porque en primer lugar lo que estamos planteando es que esta estrategia de desarrollo productivo lo que busca fundamentalmente es avanzar a partir de los recursos naturales en muchos casos a la creación de valor con mayor sofisticación, con mayor innovación, con mayor tecnología. Que nos urge, ¿verdad? Es que este país sigue siendo un país muy dependiente de los recursos naturales y en ese sentido es una economía vulnerable al ciclo que tienen los commodities a nivel internacional. Entonces, nosotros sin renegar de los recursos naturales, que en realidad creemos que nos han ayudado como país, lo que queremos pasar es a una fase donde estos se transforman, al igual que ocurrió en Canadá, en Australia, en Finlandia, en un factor que permite diversificar y sofisticar la economía. En la medida que eso ocurre, lo que se genera es una demanda por capital humano. Y si uno como país invierte en capital humano y estos programas están identificando las brechas de capital humano, están dando señales de por dónde tiene que ir la inversión en capital humano. Si nosotros hacemos eso, entramos en una dinámica que les ha ocurrido a los países europeos y a algunos países como Canadá, como Australia, y es que se empieza a generar una mayor retribución hacia el trabajo en el fondo, través por la vía del capital humano. Y lo que ha ocurrido en muchos países desarrollados es que cambia la distribución funcional de los ingresos, en la medida que uno evoluciona en ese sentido. Y el trabajo empieza a obtener una mucho mayor participación que el capital físico, el capital monetario. Y eso en sí mismo es un factor que, unido a la inversión en educación, igualdad de oportunidades en educación, nos permite ir cambiando paulatinamente. No es un proceso de la noche a la mañana. La equidad, la distribución del ingreso, haciendo el país con una mejor distribución del ingreso. Por otro lado, específicamente, nosotros tenemos los programas hoy día estructurados de tal manera que el apoyo que estamos dando a las empresas grandes está condicionado, como nunca antes, a incorporar empresas medianas y pequeñas en la cadena de valor. Entonces miramos cadenas de valor y generar incluso contenido local. ¿Se resguarda el tipo de contratos que hay entre los grandes y los chicos también? O sea, en el fondo, un requisito es que los incorpore. Se generan relaciones de más largo plazo. Por ejemplo, en el programa de desarrollos de la minería, de proveedores para la minería, uno de los temas fundamentales que introdujo los programas de Corfo es que las compañías que participaron de este programa y que están participando cambiaron las reglas del juego en varios sentidos. En primer lugar, la propiedad intelectual. ¿De quién es la propiedad intelectual de la innovación que se genera? Del proveedor. Eso es un cambio dramático. ¿Por qué? El autor, porque cambió ya. Esto no es una consultoría que yo le hice y que toda la propiedad intelectual es de la empresa minera, sino que se genera un conocimiento, una innovación que pasa a ser parte del capital intangible de esa pequeña y mediana empresa y después puede ir a otros sectores o a otras empresas y la empresa vender. Se producen patentes que se pueden vender al mundo. O incluso conocimiento que es propio y que queda guardado como un conocimiento de la compañía y así se reconoce en la relación contractual, pero que les permite hacer negocio y quedan en libertad de hacer negocios con cualquier otro actor.
Ese solo cambio ya es un cambio dramático en lo que eran las relaciones tradicionales con que se contrataba servicios tecnológicos, en que todas las innovaciones el que contrataba decía son nuestras. De todas maneras, de todas maneras. Eduardo, se nos acabó el tiempo, siempre se nos acaba, pero ya ha venido 3 veces a Panorama 15, le tendremos una cuarta hablando de otros comprometido con las regiones. Bueno. Eso esperamos, pues sí, lo vamos a cobrar en todos los casos. Estamos en eso. Hasta aquí llegamos con esta entrevista, siempre mirando un poco más adentro de cuáles son las oportunidades que tienen las regiones para crecer y desarrollarse con sus propios motores. Es una de las grandes tareas de los próximos años, ya que mientras no se descentralice el Estado, lo que queda es poner motores regionales. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.